Capítulo 21. Edificaciones y residencias. Pregunta: en vista de las disposiciones adoptadas por nuestra arquitectura en la construcción de las edificaciones, ¿cuáles son las diferencias más relevantes, que merezcan ser apuntadas, en los edificios marcianos? Ramatiz: existen diversos aspectos dignos de ser señalados. Hay, por ejemplo, un sector que, aunque es parte integrante de toda construcción, en ciertas edificaciones marcianas, atiende objetivos específicos de tal singularidad, que sus requisitos se sobreponen en importancia a todos los demás factores arquitectónicos del edificio. Nos referimos a los tejados o coberturas, pues desde la naturaleza intrínseca de su sustancia, hasta la estructuración de su montaje, todo, en ese sector, obedece a ciertas reglas de ciencia esotérica, debido a la función radiante que esas coberturas o bóvedas ejercen en el ambiente interno del edificio, como vehículos transmisores de fluidos etéricos, propicios al éxtasis devocional del alma y a las inspiraciones superiores de la inteligencia. Pregunta: ¿podría aclararnos, ampliamente, los diversos aspectos, funciones y demás características de esos tejados o coberturas? Ramatiz: comenzaremos por señalar que, en los grandes edificios, tales como palacios, templos, estaciones aéreas y otros, predominan las cúpulas translúcidas, de material semejante a la porcelana terrestre, que deja polarizar la luz en cambios sedativos. Esas cúpulas varían conforme a la naturaleza de los edificios, y son de colores claros, en soberbios matices aún desconocidos a la mirada terrena. Algunas son cónicas y recuerdan suaves colinas, otras, agudas, piramidales, o rasas como platos de vidrio, invertidos, y las que cubren los templos, en general, son de formas ovoides. Todas son construidas en una sola pieza, fundida en gigantescas usinas, y varían, también, en el color y en el material, conforme al tenor psicológico del ambiente a que se destina. Durante el día, los rayos del sol se filtran por ellas, en suave luminosidad, y por las noches, la luz artificial, magnética, las ilumina con deslumbramiento, recordando inmensas pantallas refulgentes, suspensas sobre los edificios. Pregunta: ¿por qué varían los materiales conforme al tenor psicológico del ambiente? Ramatiz: la variedad tiene por objeto corresponder, herméticamente, a las exigencias técnicas del Consejo Director Edificativo, por cuanto la cúpula, en su color e irradiación, produce modificaciones específicas adecuadas a las finalidades para las cuales fueran construidos los edificios. Para industria, comercio, arte, ciencia, escuela, devoción, observatorio astronómico, morada colectiva o departamento público. Mientras en la Tierra los tejados obedecen a líneas o sistemas casi uniformes, en Marte es la función del edificio el ambiente a ser vivido, lo que dispone específicamente la construcción en todos sus mínimos detalles previamente establecidos. El color, la luz, la decoración y los motivos de arte quedan estrictamente subordinados al tenor de los sentimientos o emociones psicológicas de los moradores, o de los que frecuentan el ambiente. Pregunta: ¿podríamos conocer pormenores más objetivos? Ramatiz: las cúpulas de los templos religiosos son de material y colores específicos, adecuados a la psicología devocional de los fieles de cada templo, que debe ser cubierto de material que no altere la naturaleza íntima de los rayos solares, o de la luz artificial y magnética, por la noche. Consecuentemente, las cúpulas de sustancia vítrea, además de llenar el objetivo de filtrar los rayos luminosos hacia el interior, deben polarizarlos suavemente, sin alterar la esencia de su pureza. Pregunta: ¿por qué tal exigencia en los templos religiosos? Ramatiz: los adeptos religiosos, cuando se reúnen para las ceremonias devocionales, necesitan de ciertos fluidos, puros, contenidos en los rayos solares, y que favorecen los momentos de éxtasis, permitiendo más íntima unión con el espíritu solar. La sustancia usada para la cobertura de los templos o instituciones espiritualistas es confeccionada exclusivamente para esas finalidades, no pudiendo ser aplicada a cualquier otro objetivo. Al ser fundido ese material, se efectúa determinado proceso de orden iniciático, que no estamos autorizados a describir. Esa impregnación, sui generis,
sirve a los marcianos como puente o medio de unión con los planos superiores, en la hora de la sagrada reunión con el Creador de los mundos. Pregunta: sin pretender romper el justo sigilo, ¿podríamos saber si ese material con esa impregnación sagrada no ofrecería a todos los que la usarán como cobertura de sus hogares, las mismas condiciones propicias de espiritualidad? Ramatiz: para que esa cualidad vibratoria impregnada en la intimidad de la materia produzca sus efectos, son necesarios, fundamentalmente, otros elementos esenciales, siendo el más importante la formación de un campo magnético humano, mental y espiritualmente poderoso, lo que, aun en Liarte, solo se consigue mediante la reunión de diversas almas en perfecta sintonía de afinidad electiva. Tal conjunto o campo magnético humano opera como imán receptivo y condensador, que absorbe de la materia vítrea de la cúpula algo misterioso que no podemos aclarar, aunque ciertos iniciados de vuestro mundo consigan presentirlo a través de nuestra referencia. Se hace necesario, aún, que los rayos luminosos magnéticos, en el momento exacto, se unan y se proyecten hacia un solo punto de las corrientes planetarias, en la más perfecta unidad de fuerza magnética en dirección al Sol. Resulta, entonces, un éxtasis de exaltación divina, que impregna a todos los fieles y los conduce a estados emocionales ignorados por el hombre terreno. Las luces, los colores, la música y los perfumes que inundan el interior de los templos, actúan herméticamente en el proceso de alquimia espiritual, que se transfunde por esas cúpulas misteriosas. Pregunta: por ventura, ¿alcanzaremos, un día, esas realizaciones? Ramatiz: son fenómenos prontos a manifestarse en todos los orbes, pero dependen del grado de evolución de los mismos. En vuestro mundo, por ahora, solamente algunas almas bajadas de planos superiores y dedicadas a los estudios de las verdades esotéricas, para el bien común, consiguen penetrar y sentir esos misterios. Pero en Marte, la ciencia unida a la fe consigue en éxtasis bajo verdadera disciplina científica. Cuando el hombre se aproxima a tal realidad espiritual, comprende el porqué de los conceptos de Jesús, cuando afirma: el reino de Dios está en vosotros. Yo y mi Padre somos uno. Pregunta: ¿cómo son hechas las cúpulas o bóvedas vítreas destinadas a otros sectores? Ramatiz: son fundidas, también, en el color y en el grosor exigido por las condiciones técnicas y psicológicas de los ambientes a que se destinan. La cúpula de una institución de investigación científica, en la que se estudia el metabolismo electrónico en el campo etéreo astral, tiene la función de suministrar un color lila, con cambiantes de rosa pálido. Ese color predispone psicológicamente al científico a las investigaciones en la esfera microastral, donde se agitan los bacilos psíquicos, en la lucha por materializarse en microgérmenes patógenos. Un centro intelectual exige la cobertura en amarillo claro, dorado puro, que es el color fundamental del intelecto. Una escuela o una institución artística condiciona su techo transparente al matiz verde seda, el color propicio a la emotividad de los artistas. Además de esas particularidades cromosóficas, los científicos consiguen impregnar las cúpulas de cualidades cromoterápicas. Pregunta: ¿cuáles son esas cualidades cromoterápicas? Ramatiz: están constituidas por el poder curativo de los colores, debido a la acción que estos ejercen en el campo nervioso y endocrino del ser humano. No podemos explicároslo plenamente, pero, como simple analogía, os diremos que es una saturación de ondas ultraetéricas, a semejanza de la que define el campo vibratorio de las ondas ultracortas o ultrasónicas. Se trata de un sector desconocido para vuestro entendimiento actual, y no encontramos vocablos ajustados para descripciones más exactas. Los colores funcionan como despertadores, eterices, astrales o mentales, mientras que en vuestro mundo ellos solo crean disposiciones emotivas, saludables o patogénicas, sin interferir directamente en el mecanismo físico-químico trascendental del ser humano. Pregunta: ¿cuáles son los colores fundamentales de las cúpulas destinadas a la cobertura de los templos? Ramatiz:
Depende del objetivo devocional del templo, lo que más adelante pretendemos exponer con detalles más completos e interesantes. Pregunta: ¿qué utilidad o conveniencia existe en el hecho de que esas cúpulas luminosas impresionen la mente de los que se encuentran bajo las mismas? Ramatiz: los motivos son análogos a los que existen en la Tierra, cuando atendéis al efecto psicológico de los colores, al escoger las tintas para la pintura de hospitales, restaurantes, aeronaves, industrias, iglesias, escuelas o ambientes deportivos. Naturalmente, aún no podéis obtener los efectos energéticos y vitalizantes que producen las cúpulas marcianas, pues además del efecto terapéutico que los rayos cromosóficos ejercen en la fauna microgénica del astral, sus colores producen reacciones emocionales, algo benéficas a los seres humanos. En la Tierra, conocéis el efecto reposante del azul celeste, la melancólica depresión del color morado o la excitación del bermejo. Bajo nuestra mirada espiritual, hemos observado innumerables familias que entre sí intercambian continuas irritaciones y desaciertos, debido, también, a los colores agresivos estampados en los aposentos de sus hogares. No asociáis el blanco a las emociones festivas, y el negro a los actos fúnebres. No identifica el color constrictivo del morado los atavíos dolorosos de las coronas y de las cajas mortuorias. Pregunta: ¿podría aclararnos aún más profundamente sobre la influencia de los colores, en cuanto a sus efectos en la estructuración mental de los ambientes? Ramatiz: ya es del conocimiento de vuestra ciencia que los colores anaranjados dan sensación de calor, mientras que los colores grisáceos acentúan la receptividad del ambiente para el frío. Una exótica combinación de violado y púrpura brillantes, en vuestros aposentos domésticos, disminuyen las defensas hormonales y favorecen las enfermedades propias de los cuadros patológicos hipocondríacos. Las decoraciones en la alimentación, aun muy al gusto de ciertas razas de vuestro mundo, aumentan o reducen las producciones de hormonas secreciones digestivas. Ciertos alimentos de colores agradables actúan en el mecanismo glandular y favorecen la producción de secreciones abundantes, otros repugnan a la vesícula biliar. Vuestras aeronaves comerciales eliminaron de sus interiores los colores amarillos y castaños, prefiriendo los de tono verde claro, sedativos, que neutralizan los mareos, las náuseas. El azul límpido y traslúcido del cielo os despierta pensamientos de ternura y meditaciones devocionales. El verde claro y desvanecido de las campiñas os inunda el alma de jubilosas emociones pastorales, más el verde sucio, el color pizarra, os dejan egocéntricos y abatidos. No es necesario hablar del efecto excitante que produce el color sanguíneo. El conocimiento cromosófico es una ciencia que orienta al marciano a componer su agradable y terapéutico hábitat de permanencia en el mundo físico. Pregunta: ¿las residencias marcianas son semejantes a las nuestras, en cuanto a las disposiciones internas que adoptamos? Ramatiz: son construidas de material que pasaremos a clasificar de materia vítrea, porque es un producto originario del quimismo del vidrio, es impenetrable, recordando el granito, pero de más dureza que el diamante. Posee, además, la extraordinaria facultad de volverse transparente y traslúcido, cuando es sometido a los efluvios de rayos proyectados por aparatos especiales, en el campo del magnetismo electrónico etérico. La energía específica que le es aplicada, creen en la transparencia, que puede ser translúcida de un lado, a semejanza de vidrios de óptica que ya usáis en la Tierra bajo un proceso algo parecido a la operación de surcir, del que más adelante os hablaremos. Esa sustancia se vuelve flexible y aumenta su extraordinaria resistencia. Las paredes de las residencias comunes recuerdan grandes paneles o biombos, que a voluntad de sus moradores se vuelven luminosos. De acuerdo con la cualidad y los matices coloridos de los efluvios aplicados en esos paneles, ellos hacen resaltar algunos ángulos de la naturaleza exterior, presentándolos en un aspecto de mayor vivencia y emotividad. Pregunta: ¿podríamos conocer con más detalles algunos de esos aspectos? Ramatiz: os recordamos, por analogía, los filtros colocados en las lentes de las máquinas fotográficas, que resaltan los relieves del suelo, de las nubes y de determinados planos de los paisajes. De los aspectos resaltados por los filtros, solo os podéis cerciorar,
después de la revelación de las placas o películas, mientras que los marcianos los aprecian al natural, a través de sus paredes. Pregunta: ¿cuál es la diferencia o el grado de esa vivencia proporcionada por las paredes luminosas? Ramatiz: consiste en la exuberancia de surrealismo, proporcionado por el avivamiento de los colores comunes de la naturaleza, que hace resaltar los cambiantes claros y poéticos, tal como acontece en los días límpidos, en que el fulgor del sol hace el paisaje más vivo y encantador. Así, también, las paredes vítreas, sometidas a efluvios que recuerdan, por analogía, rayos ultravioleta, permiten observar hasta el subsuelo con sus capas refulgentes de material radioactivo y, además, observar la savia en la intimidad de los vegetales, y los contornos anatómicos de los seres. Finalmente, la visión, como si fuera activada por rayos infrarrojos, se vuelve penetrante en el campo imponderable, permitiendo notar las rapidísimas agitaciones de la energía astral y los duplos eterices de los seres y de las cosas. Naturalmente, tenéis dificultad en asimilar estas realidades, pues aún estáis muy distantes de estas conquistas que los marcianos alcanzaron ya a través del magnetismo divino. Pregunta: ¿son de la misma sustancia vítrea las paredes internas? Ramatiz: tienen apariencia de materia plástica terrena y del mineral que denomináis calcita. Están formadas de una sola pieza enteriza. El piso, el forro y los lados son de la misma sustancia. El conjunto recuerda una caja traslúcida vista internamente y sin enmiendas o tornillos. En algunas residencias existen adornos y ornamentos en las paredes, que ante la luz magnética, exhiben filigranas maravillosas ejecutadas por insignes artistas de técnica superterrestre. Las paredes exteriores filtran la luz solar en matices suaves, proporcionando al ambiente del hogar una atmósfera de paz y de mansedumbre espiritual. Pregunta: ¿la construcción de las casas de vivienda obedece a la misma técnica de la Tierra? Ramatiz: las casas son patronizadas mediante previo plano, determinado para un año marciano. Pueden ser montadas en 24 horas terrestres, y son fácilmente sustituibles. Solamente la armadura es inmodificable en esa producción en masa, por cuanto la cobertura, paredes, ampliaciones o reducciones, colores, ángulos de luz y acabado estético, son ejecutados de conformidad con el gusto personal de los moradores. Las vigas, o el esqueleto metálico, leve y delicado, es lo que no puede ser alterado en su estructura. Para vuestra mejor comprensión, diremos que esas residencias, en cuanto al sistema de su montaje, se asemejan a vuestros juegos de armar, con los que, poseyendo innumerables piezas de metal, tales como esferas, enmiendas, curvas y soportes, podéis construir docenas de modelos sugeridos por los prospectos que acompañan el conjunto. El gobierno de Marte no atiende solamente al equilibrio social, económico o educativo del pueblo. Antes que atender a cualquier proyecto de orden administrativo, se cuida esencialmente del bienestar espiritual de los ciudadanos, pues este requisito es considerado más valioso que todos los demás. Así, en cada barrio, suburbio y ciudad, todo es proyectado en función del júbilo espiritual que debe prevalecer en los intercambios sociales. Pregunta: por ventura, ¿no existen cuadras o grupos de residencias semejantes a los que construimos en la Tierra? Ramatiz: vuestro patrón de construcciones compactas, algo semejantes a hormigueros, difiere del gusto marciano. Las residencias marcianas son edificadas distantes unas de otras, en el centro de rectángulos cubiertos de vegetación y de flores exóticas, que ofrecen los más sublimes patrones de adornos vegetales. Los perfumes envuelven las moradas, transformándolas en sedativos oasis, agradables al espíritu contemplativo. Son conjuntos graciosos entre bosques refrescantes, en los que los viejos árboles se inclinan, tranquilos, sobre fuentes cristalinas, taraseadas en cristales preciosos. La atmósfera tenue, impregnada de suave brisa odorífera, embalsama el escenario polícromo que hace antever la suprema belleza de los mundos celestiales. Apreciados en sus eminencias, los hogares marcianos se asemejan a delicados estuches de joyas, posadas en suelo florido. Caminos de arena dorada, como si fuese pulida,
recortan los canteros de grama, circundados de florecillas multicolores, en los que sobresalen el rubí, el zafiro y las turmalinas, todos en cambiantes de vida. El sol, más suave que en la tierra, posando reflejos de luz sedativa en la arena dorada, se combina con la festiva ternura de sus moradores. Pregunta. Los cimientos de las casas, tienen las características terrenas. Ramatiz. Son de sustancia impermeable a las emanaciones del subsuelo y poseen, magnéticamente, algo de la función bacteriostática de los antibióticos comunes de la tierra. Difieren, no obstante, en su acción antibiótica, que actúa en el campo donde se agitan las colectividades microbianas invisibles a la instrumentación común. Semejantes cimientos neutralizan todos los rayos magnéticos nocivos, originarios de las sábanas de mineral radioactivo, e impiden, también, que las energías magnéticas de los moradores sean absorbidas por el suelo, debido a la atracción de los materiales imantados, pues el marciano, criatura más espiritualizada y evolucionada en el campo biológico, es, consecuentemente, hipersensible a las emanaciones radioactivas de tenor elemental, perniciosas. De ahí la función protectora y profiláctica de los cimientos de sus hogares y edificios de trabajo, hechos de una especie de baquelita terrestre, que aísla las reacciones sutiles del magnetismo inferior. Pregunta. ¿Cuál es la forma de iluminación, por las noches, en esas residencias? Ramatiz. A través de energía magnética, extraída de la atmósfera, por procesos inaccesibles a vuestro entendimiento. Tal energía es distribuida por usinas especiales, que la canalizan a los condensadores matrices de las residencias. Finalmente, los marcianos gozan la impresión, sui generis, de vivir en el interior de cajas de vidrio translúcido, de suave colorido y de luz polarizada. Esa luz, además de su función iluminadora, produce radiaciones que crean en los aposentos un ambiente eufórico, producto de la habilidad de los técnicos psicológicos y artistas, que reproducen, aun en el plano material, cuadros y paisajes de los mundos espirituales. Pregunta. ¿Qué más nos impresionaría, por su interés, en esas paredes translúcidas? Ramatiz. Si vuestra vista pudiese captar, vibratoriamente, lo que es común al ojo marciano, seríais envueltos por la maravillosa gama de colores refulgentes que emanan de las paredes, cuya luz suave deja una sensación aterciopelada en la epidermis. El ambiente íntimo de esos hogares es de reposo espiritual, pues no hay en ellos campo vibratorio inferior, creado por los conflictos comunes en las familias terrenas, en los que la cólera, la rabia, la irritación y las lamentaciones constantes forman el ambiente doméstico. En los hogares marcianos, los adornos, las flores naturales y el mobiliario flexible, se combinan psicológica y emotivamente con los colores, en concordancia con las funciones de cada aposento. Pregunta. ¿Es la disposición anatómica del ojo marciano la que multiplica la visión de los matices coloridos, o es solamente la naturaleza del campo vibratorio de Marte la que favorece o posibilita esos resultados? Ramatiz. Se debe a la constitución del aparato de la vista, cuya retina es de fibras más vibrátiles que la terrena, y cuyo nervio óptico es más perfecto, debido a que el sistema biológico está más libre de las toxinas de las impurezas nutritivas, pues las aberraciones dietéticas reducen, también, la capacidad sensorial, como es común en los hepáticos en vuestro orbe. El nervio óptico de los marcianos ofrece mejor frecuencia vibratoria en las transmisiones de imágenes exteriores, en una ultramicrotrepidación, y sin esfuerzo de las figuras en tránsito. Tal como ocurre con el gato, que puede ver en la oscuridad, porque las ondas luminosas de baja frecuencia son para ellos luces, aunque el hombre las considere tinieblas. En otro extremo de la faja luminosa, existen insectos que actúan en el campo de la visión ultravioleta, percibiendo rayos alfa, beta, o más radiaciones imponderables a la visión común del hombre terreno. Las disposiciones evolutivas y biológicas de los sentidos son correlativas con el progreso humano y las conquistas científicas en el campo exterior. Los chinos y algunos pueblos asiáticos, primitivos, pintaban el cielo en color amarillo, con manchas doradas, demostrando que sus ojos aún no captaban las vibraciones sutiles del azul celeste.
Solo más tarde, el perfeccionamiento de su aparato óptico les permitió reproducir la bóveda celeste en su color peculiar. Los individuos daltonianos ven en forma distinta a los que tienen ojos comunes, debido a la excentricidad vibratoria de su cámara óptica. La hipersensibilidad visual de los marcianos les permite captar mayor extensión vibratoria en la faja de colores, porque su evolución moral y espiritual es correlativa, también, a su progreso biológico. Bajo esfuerzos excepcionales de su voluntad o solicitación mental, ellos pueden observar más de 60 matices intermediarios, solamente entre el azul Prusia y el celeste. Pregunta: ¿cuáles son las disposiciones comunes de las puertas y ventanas de las residencias? Están construidas en una sola pieza y no tienen goznes, tornillos, enmiendas ni dobleces, pues se deslizan del interior de las paredes cuando cierran, y desaparecen rápidamente en idénticas condiciones, al abrirlas. Tales movimientos se ejecutan a la simple aproximación de la persona, mediante previa regulación en el aparato emisor de energía. Las paredes también pueden ser automáticamente apartadas, abriendo vacíos anchos que ponen los jardines, las flores, las aves y los arroyos en comunicación con el interior de las viviendas, semejando festivos pabellones residenciales, cercados de bosques y cobertizos soleados. Pregunta: ese sistema de puertas no ofrece poca seguridad. Ramatiz: realmente, la seguridad se sacrifica en favor de la belleza y de un sentido poético agradable. Es obvio que no habiendo en Marte malhechores o ladrones, en modo alguno se recelan los delitos comunes de la Tierra. Las residencias marcianas son amplias y abiertas, de acuerdo con su espíritu fraternal. Almas acostumbradas a la luz del amor, a la paz y a la alegría, contrarias a la maldad, bondadosas y útiles hasta el olvido de sí mismas, sus hogares floridos, repletos de luces, colores y perfumes, están en perfecta correspondencia con sus estados íntimos y con sus acciones a la luz del día. Idénticas a sus almas aireadas, sus viviendas no tienen escondrijos sombríos, ornamentos grotescos o precauciones de defensa, pues un ladrón sería cosa tan insólita como si brotaran legumbres en vuestras calles asfaltadas. Pregunta: ¿las residencias marcianas adoptan muebles como los que nosotros usamos? Ramatiz: en la decoración y en el mobiliario, hay cierta aproximación con la técnica terrena. Algunos muebles son hechos de metal parecido al aluminio, predominando siempre la sustancia vítrea, transparente, de aspecto frágil y centelleante. Otros, como delicadas sillas y poltronas, son fabricados de material parecido a la espuma de la borraja, de tal calidad, que permite al mueble adaptarse milimétricamente a toda la superficie del cuerpo, en la más perfecta distribución anatómica. Las mesas son de tapas coloreadas, vítreas, deslustradas, sujetas a una vara de metal refulgente que se fija en el forro, dejándolas suspendidas en los momentos de uso, o montadas en varal afirmado en el piso, y que puede girar a voluntad. Después de ser usados, unos y otros son recogidos o engastados en recortes de bajo relieve, exactamente iguales a las tapas, formando o dejando ver bellísimos diseños decorativos y artísticos. Las camas, de materia espumosa, son dobladas en pliegue durante el día. Otras, desaparecen de la vista a través de moldes correspondientes en el piso. Los marcianos duermen poco. Sus espíritus, más evolucionados y menos fatigados en el comando de un cuerpo más energético, exigen menos reposo para la recuperación física. Su alimento, que en esencia proviene del magnetismo del aire atmosférico, también les revitaliza continuamente el organismo. Pregunta: en algunas de nuestras revistas, de carácter arquitectónico y decorativo, observamos magníficos modelos sugestivos de muebles, con apariencia delicadísima, confeccionados en metales nobles, que nos parecen algo digno del gusto marciano. ¿No le parece así, Ramatiz? Repetimos, es en el campo decorativo y en el mobiliario, en lo que los terrícolas más se aproxima a los marcianos, existiendo algunas profundas semejanzas. No obstante, les falta aquella luminosidad que la propia atmósfera marciana acentúa y aviva poéticamente.
También están libres de ese tormento y versatilidad aflictiva de las modas, que hacen artificial vuestra vida, obligándoos a adquisiciones inútiles y antiestéticas. Pregunta. ¿Hay en los hogares, objeto, de adornos, tales como cuadros, vasos, pequeñas estatuas o platería? Ramatiz. Existen, sí, adornos,